Gracias, presidente. Primer punto, consideración del informe que presenta la Comisión Especial para determinar la responsabilidad penal y administrativa de las autoridades en relación a las muertes a causa de la escasez de insumos y medicamentos. Gracias, señor secretario. Se trata de un informe. Las intervenciones son de 5 minutos. Para iniciar las intervenciones tiene la palabra el diputado José Manuel Olivares y puede hacer uso en la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas parlamentarios, medios de comunicación, el país que nos ve. Hoy es el resultado de una investigación dolorosa, una investigación que es escudriñar en el dolor de venezolanos que han perdido su vida. Un informe que trae consigo la sangre y el dolor de venezolanos que hoy no están por culpa de un gobierno que no se deja ayudar. Y estamos obligados a recordar que este Parlamento, que ustedes, colegas parlamentarios, en febrero del año pasado declararon la crisis humanitaria en salud. Vale destacar que este Parlamento sacó la ley para atender la ayuda humanitaria que fue rechazada por Nicolás Maduro. Y a los 2 años, hoy con vergüenza, como venezolanos, como médicos, tenemos que mostrar cifras de pacientes y venezolanos que han perdido su vida. Voy a destacar nada más algunas cifras importantes de este informe. Primero quiero destacar la presencia de algunas ONG que nos acompañan, darle un abrazo de fuerza, de solidaridad y un aplauso a mis colegas parlamentarios por la lucha, por el esfuerzo que hacen, por darle voz a todos nuestros pacientes y a todas las organizaciones. Quiero comenzar con un video para que puedan entender que es un paciente crónico o que es un paciente que depende de un medicamento. Los pacientes crónicos son venezolanos que su vida depende de tomarse una pastilla y que con esa pastilla pueden tener una vida normal. Quiero que ustedes vean un ejemplo autorizado por esta paciente de lo que significa para un venezolano ir a la farmacia de alto costo del Seguro Social y que le digan no hay. Cuando eso ocurre, este venezolano está condenado a vivir de esta manera. Ahí están viendo un paciente con Parkinson, una venezolana, con historia, con familia, y que la única razón para que ella esté como está en ese video es que no consigue su medicamento en la farmacia de alto costo del Seguro Social. Que a pesar de que la Constitución establece el Sistema Nacional Público de Salud, hoy como ella hay cientos de venezolanos de distintas patologías sufriendo no por la enfermedad, sino porque no tienen acceso a un medicamento que le permita vivir de manera normal o hacer su vida normal. No hace falta dar mayor descripción al sufrimiento y el dolor, y le muestro esta imagen para que los medios de comunicación y los colegas parlamentarios entiendan bien de qué estamos hablando, de venezolanos, de vida, de historias y de sueños. Si revisamos rápidamente los pacientes con hemofilia, tenemos más de 7.000 pacientes en Venezuela con hemofilia, de los cuales entre el año 2016 y 2018 han fallecido 33 por ausencia de medicamentos. Por primera vez estamos demostrando una relación directa entre la escasez de medicamentos y la pérdida de vida de venezolanos, en este caso 33 venezolanos con hemofilia. Si vamos a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, colitis indefinida, enfermedad de Crohn, hay más de 6.000 venezolanos con esta enfermedad. El tratamiento está desaparecido desde el año 2012 en la farmacia y en la farmacia de alto costo del Seguro Social. Desde el año 2016 hay intermitencia o carencia absoluta de este medicamento. En lo que va del año 2017, ningún venezolano con enfermedad intestinal ha podido recibir un medicamento. Los pacientes renales, los cuales hemos acompañado su lucha, podemos actualizar la última data diciendo que hay un rechazo cada 3 días. Cada 3 días un venezolano pierde una cirugía y data específica que tenemos,
Hospital Universitario de Caracas, 32 rechazos agudos y 6 pacientes fallecidos. Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, 2 rechazos agudos. Hospital Miguel Pérez Carreño, 14 pacientes con rechazo y 2 pacientes fallecidos. Hospital de Acarigua, Hospital Jesús Casal Ramos, 6 rechazos agudos. Hospital de Aragua, Los Amanes, 6 rechazos agudos. Estado Lara, Hospital Pastor Oropesa, 19 pacientes con rechazo agudo y 1 paciente fallecido. Mérida, Hospital Universitario de los Andes, 10 pacientes con rechazo agudo y 3 pacientes fallecidos. Estado Cojedes, 6 pacientes fallecidos y 2 pacientes con rechazo. Estado Táchira, 4 pacientes con rechazo agudo, lo cual hace una cifra de 91 pacientes que perdieron el trasplante renal y 18 pacientes fallecidos a causa de escasez de medicamentos en el área renal. Distintas ONG tratan el tema del cáncer, cáncer de mama, primera causa de muerte de la mujer venezolana, segunda causa de muerte de todos los venezolanos. Hoy nuestro país tiene un promedio de 50.000 a 60.000 pacientes anuales con diagnóstico de cáncer, entre hombres y mujeres. Y la realidad hoy en Venezuela es que hay 88% de escasez de quimioterapia. Es decir, de cada 10 pacientes con cáncer, 8 no tienen tratamiento. 8 están condenados a morir, no por la enfermedad, sino que no tienen las herramientas para luchar y derrotar al cáncer. Hoy en Venezuela, el 100%, escúchese bien, el 100% de los servicios de radioterapia no funcionan. Y el 80% de los pacientes con cáncer deben recibir radioterapia. Hoy en Venezuela podemos decir que hay más de 20.000 pacientes que no reciben radioterapia. Y hoy podemos con dolor y vergüenza, además como médico oncólogo, afirmar que han fallecido más de 2.000 pacientes en los últimos 2 años porque no tuvo quimioterapia, porque no tuvo radioterapia o no tuvo una cirugía a tiempo. E insisto, colegas parlamentarios y personas que nos ven en todo el país, estamos hablando de venezolanos, de vidas, de sueños. Puede ser usted, puedo ser yo, puede ser su papá, puede ser mi papá, puede ser cualquier venezolano que hoy entra en la estadística de tener cáncer y no tener cómo derrotar al cáncer. Pacientes con Corea de Huntington, otra enfermedad crónica. Tenemos 1.800 pacientes que desde el año 2016 reciben tratamiento con falla y lamentablemente más de 30 pacientes con Corea de Huntington que han perdido su vida producto de la falta de tratamiento y de la depresión que lleva la falla de tratamiento. Todas las asociaciones con Parkinson nos dan una data de más de 40.000 venezolanos con diagnóstico de Parkinson, de los cuales desde mediados del 2017 el programa dejó de funcionar y hay más de 20.000 pacientes que hoy no reciben tratamiento y el resultado final es una venezolana como el video que le pude mostrar. A lo mejor si yo para ustedes digo Estalevo, Cinemet, Neupron, Madopar, Mirapet, Parmital o Cinemet, no tienen ni idea quién es o qué significa. Pero hay 50 venezolanos que perdieron su vida porque no había ese medicamento. Hay 50 venezolanos que hoy no están con nosotros porque no había el medicamento en la farmacia a alto costo del Seguro Social. Es decir, hay venezolanos que hoy mueren producto de la corrupción, de la arrogancia, de la indolencia de un gobierno que no se deja ayudar y no acepta que hoy tiene un problema. Pacientes esquizofrénicos y sus familiares desde el año 2017 no reciben ningún tipo de tratamiento en la farmacia de alto costo del Seguro Social. Y aquí destaco las cifras más importantes. En promedio son 400.000 venezolanos con enfermedades crónicas que dependen de las farmacias de alto costo del Seguro Social. Hoy estos venezolanos no reciben medicamentos. Hoy estos venezolanos están condenados a estar en una cama, a no poder trabajar, a perder un riñón o lamentablemente a perder su vida por la responsabilidad del Seguro Social que no le da un medicamento. Y ya para concretar, quiero primero dedicarle un minuto a la última visita de la doctora Caricia Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud perteneciente a la OMS. Primero decirle con el respeto por ser una dama que es una militante de la sinvergüenzura. La doctora Etienne vino a Venezuela a decirnos que el
latinoamericano, que es el modelo de Cuba. La doctora Etienne no representa a la OMS ni a PAHO. La doctora Etienne está actuando como una funcionaria más del gobierno cuando viene a Venezuela y no habla que Venezuela viola el reglamento sanitario internacional. Cuando viene a Venezuela y no dice nada de los brotes de malaria, sarampión y difteria que ocurren en nuestro país. La doctora Etienne viene a Venezuela a hablar de las maravillas de Barrio Adentro cuando el 80% de los módulos están cerrados. La doctora Etienne viene a Venezuela y se le olvida que la OMS establece que los pacientes con cáncer tienen 60 días para ser atendidos. En Venezuela pasan hasta 2 años o no pueden ser atendidos. Por eso hoy, de esta Asamblea Nacional, repudiamos las declaraciones de la doctora Etienne, que además sabe la corrupción que ocurre con las donaciones, y por último la doctora Etienne, que dijo aquí en nuestro país que la falta de medicina son por las sanciones internacionales. Lastimosamente que le haga el juego al gobierno. Todo este informe, colegas parlamentarios, le queremos pedir que sean enviados al Ministerio Público y a la Contraloría para que se establezca la responsabilidad administrativa y penal de todos aquellos que han administrado estos recursos y que hoy son responsables de la muerte de venezolanos. Y termino diciéndole a todos nuestros pacientes en el país, no nos podemos rendir. No nos podemos rendir en esta lucha por la vida. No nos podemos rendir en derrotar el cáncer, en derrotar cualquier enfermedad. Y sepan ustedes que hay que salir a la calle a protestar por la vida. Y donde estén protestando los pacientes, ahí estarán los diputados de esta Asamblea Nacional respaldando la protesta, respaldando la lucha de la vida y respaldando el derecho a vivir que tienen todos los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Olivares, a quien lo dejamos exceder porque era el presentante del informe. Pero recuerdo que en estos puntos de informe el tiempo son 5 minutos. Tiene la palabra la diputada Manuela Bolívar y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Hace unas semanas atrás recibíamos por parte de coaliciones de organizaciones no gubernamentales la solicitud de hacer una investigación formal desde dentro de la Asamblea Nacional de cara a la crisis humanitaria y la emergencia sanitaria que se vivía. Hoy me toca hablar desde otro punto de vista y es la corrupción. Antes de comenzar quisiera traer a colación a Elizabeth Salazar, quien es una mujer que padece de cáncer. Esto no es una crisis que se genera por una omisión de algo que se omitió en un presupuesto. Esto es un proceso de debilitamiento del sistema sanitario que descansa sobre 2 grandes preceptos que la revolución creó. El primero, el control. Hay que decir que muchos de los casos de corrupción que se consiguen en el sistema hoy de salud y en las adjudicaciones del Ministerio de Salud tienen que ver con la adjudicación de los dólares preferenciales a través de lo que generó el chavismo, que es el control cambiario. Y lo segundo, que es la facilidad de la estructura y cómo quebraron la estructura institucional para que el robo y el saqueo fuera la realidad. Eso es lo que hoy produce que en nuestros hospitales se nos mueran los niños. Eso es lo que hoy produce que hoy los enfermos de cáncer, que los enfermos de hemodiálisis, en los distintos hospitales, bien sea el JM de Los Ríos o cualquier hospital del país, pues el destino que les espera sea lamentablemente la muerte. Desde la Comisión de Contraloría hoy queremos presentar desde detalles normativos hasta irregularidades presupuestarias. Quizás comenzamos, por ejemplo, con una de las muestras de que la salud nunca le importó. No le importó a Nicolás Maduro y no le importó a Hugo Chávez. Hay que decir que Hugo Chávez, por ejemplo, designó a 9 ministros de salud. 9. Y Nicolás Maduro, en el periodo que tuvo, designó apenas 7 ministros. Ninguno llegó a culminar un año. Esto quiere decir que nunca la política sanitaria tuvo continuidad. Porque al final, ¿cuál era el objetivo? Saquear, robar. Por otro lado, y aquí cabe destacar que el primer delito que se consigue y que además hay que hacerlo formal, además dentro de la Asamblea Nacional, que aquí no se ha presentado ningún presupuesto. Aquí se ejecuta dinero público
sin haber sido aprobado bajo la Contraloría de la Asamblea Nacional. El último presupuesto fue presentado en el 2016 y aún así, hasta los momentos, hay una gran opacidad. Haciendo un análisis sobre esos documentos, el que se filtra en el 2017, que no fue presentado en esta asamblea, y el que fue presentado en el 2016, le pido por favor con la venia, señor presidente, si puedo poner una... Adelante, diputada. Por ejemplo, se observa, y fíjense, y digo desde lo formal hasta lo... ¿Tienen ahí la lámina? Okay. En esta comparación, por ejemplo, de los presupuestos del 2017 y 2016, se ve, por ejemplo, en el 2017, la diferencia entre el presupuesto inicial y los créditos adicionales supera el 948%. Y esto habla no solo de errores de planificación, esto habla de, mal cálculo, esto habla de guisos, esto habla de distintas formas de irregularidades. Lo mismo ocurre en el presupuesto del 2016, donde se reporta una variación de 354% entre el presupuesto inicial y los créditos adicionales. Cuando uno ve los rubros, uno a uno, la próxima lámina, por favor. Bueno, está en chiquito, perdonen que no se lee mucho Dice, dentro de, por ejemplo, cuando se presupuestan los proyectos iniciales en el presupuesto inicial, 12 proyectos no fueron tomados en cuenta para los créditos adicionales en el 2017. ¿Y cuáles fueron estos 12 proyectos? Vamos a leer algunos. Promoción de condiciones y estilos de vida saludables en la prevención del cáncer en la población venezolana. Fortalecimiento de la atención integral de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población venezolana. Fortalecimiento de la red de bancos de leche humana y lactarios institucionales existentes en el país. Fortalecimiento de los servicios regionales que atienden a pacientes con VIH, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades respiratorias, tuberculosis, asma, enfermedades pulmonares, hepatitis y banco de sangre. Organización estructural y funcional de la red de atención ambulatoria en las áreas de salud integral. Actualización y seguimiento y control, fíjense esto. Actualización, seguimiento y control del esquema ampliado de inmunizaciones en el país. ¿Esto qué son? Vacunas. Este es el 2017, donde no importaba. ¿Qué nos queda para el 2018? ¿Qué nos queda? También encontramos, al revisar las irregularidades, no solo hablamos de irregularidades en planificación, no solo hablamos de irregularidades en la colocación de créditos adicionales, no solo hablamos de que no se le presenta el presupuesto a la Asamblea Nacional, sino también hay irregularidades en cuanto al incumplimiento en la selección de contratistas, pagos, sin soportes y daños al patrimonio público. Por ejemplo, esto es un informe que tiene múltiples páginas, va a ser público para cualquier venezolano que quiera leerlo. Pero voy a hacer un resumen porque no tenemos mucho tiempo. En la clínica Maternidad Santa Ana se evidenció que 72 bienes no pudieron ser ubicados dentro de las instalaciones de la maternidad. Esto no lo dice la diputada Manuela Bolívar. Esto lo dice incluso un informe de la Contraloría General de la República en el 2016. También se encuentra que en el Hospital Domingo Luciani se evidenció que no existe un documento donde conste la entrega y despacho a su destinatario de los medicamentos e insumos médicos del almacén. ¿Esto qué quiere decir? Que entra y sale sin registro. Y al no haber control, ¿qué es lo que hay? Robo. También se encuentra en documentos de la Contraloría General de la República en el 2015 que, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular de la Salud y el Servicio Autónomo de las Elaboraciones Farmacéuticas se constató las contrataciones de 11 empresas por la totalidad de 103 millardos, en donde se destinaron debilidades de control interno administrativo vinculadas con el seguimiento del cumplimiento del objeto previsto en los contratos. También encontramos en el informe de la Contraloría del 2014, y ojo, aquí estoy usando datos del mismo régimen, en el Hospital JM de Los Ríos se evidencia que en hospitalización están operativas 172 camas de 300 previstas por tratarse de un hospital tipo 4 y de 12 quirófanos solo funcionan 8. Esto ocurrió en el 2014 y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. De hecho, en el JM de Los Ríos se le aprobó a una empresa asociada a los militares para la remodelación de uno de los pisos de los servicios. Y hasta el día de hoy no existe ni piso porque está simplemente la obra en cemento en el JM de Los Ríos. También se encontró
que en la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario se efectuó una actuación de 8 centros asistenciales incluidos en la red hospitalaria de Barrio Adentro. De este vamos a hablar, porque de estos hospitales, hay 6 que no fueron construidos. 6 hospitales no fueron construidos. Vamos a irnos a la próxima lámina, por favor. ¿Ya? Ok. En estos hospitales que no han sido construidos, que de aquí también, y hay que agradecer el trabajo a Transparencia Venezuela, quien cooperó en la elaboración de este informe, se reportan, por ejemplo, el Hospital de Mérida, el Vigía, donde está ubicado en la carretera vía San Cristóbal, tuvo un presupuesto de 217.1 millones. El avance de la obra es 65%, el presupuesto inicial fue de 74 millones. En el año 2011, la ministra Eugenia Saer anunció que las obras de los hospitales no continuarían y tal y como se proyectaron al comienzo, pues en su lugar se levantaría con técnica de prefabricado. Hasta la fecha, el hospital no fue terminado. Nos vamos al Hospital Toxicológico de Barinas, ubicado en la Fundo Nacarí, al norte de la Intercomunal de Barinas-Barinita. Tuvo un presupuesto, hoy escuchamos esta cifra y nos parece irrisoria, pero para el momento no había la inflación que vivimos, de 204.5 millones. Era especialidad médica, toxicológica y oncología. Tuvo como asociada a la licitación a la constructora Consorcio Corpomed con MED hasta el 2014. Otras empresas que participaron en Consorcio Habilidad Sucre y Alba Bolivariana. Hasta la fecha no hay culminación de la obra. Urológico de Valle la Pascua en Guárico. Tuvo un presupuesto asignado de 161.2 millones de bolívares. La especialidad médica era nefrología y urología. Y hay que acotar que Daniel Laya, paciente del JM Los Ríos, que murió el año pasado, era de Guárico, o sea que se pudo beneficiar de este hospital. Para la fecha tampoco ha sido culminado, no ha sido construido. También tenemos el materno infantil de San Fernando de Apure. Tuvo un presupuesto de 193.5 millones de bolívares. La especialidad médica era servicio médico hospitalario en el área materna. Tampoco fue construida. Y es más, uno que está aquí mismo en Caracas, el que está al lado del cardiológico infantil. Un terreno que además tuvo consignaciones, aprobaciones de incrementos de créditos adicionales y hasta la fecha ni un bloque ni una columna tiene el hospital oncológico para adultos que está al lado del cardiológico infantil. ¿Esto qué quiere decir al final? Que los venezolanos se mueren, chicos, porque se robaron la plata. Que hoy no es las sanciones, no es el imperio, no son los marcianos. Es el chavismo que hoy se robó la plata. Y hoy la gente no tiene medicamentos porque se roban y se siguen robando el dinero de los venezolanos. Y hoy no hay ni una aguja, ni una inyectadora, ni un antibiótico en un hospital o en un barrio adentro. No solo porque el modelo fracasó, sino porque ustedes son unos ladrones. Entonces, con más razón, uno, le pedimos al pueblo venezolano que no coma cuentos, porque el sistema fracasó y fracasó, porque controlaron y porque se robaron la plata. 2, que esta investigación va a ser pública y se va a consignar a las distintas instancias nacionales e internacionales, a fin de que pueda proceder las sanciones administrativas a nivel individual y penales si la institucionalidad la conlleva. Y que la Asamblea Nacional, de la mano de la Comisión de Desarrollo Social y Contraloría y la Comisión de Política Interior, seguiremos monitoreando, seguiremos registrando cada una de esta vejación de los derechos, que no son los derechos constitucionales, son derechos humanos, porque con la vida no se juega. Muchas gracias a todos. Gracias a la diputada Manuela Bolívar por su intervención. Y para cerrar este punto, tiene la palabra el diputado José Trujillo, agradeciendo a los diputados no excederse del tiempo previsto. Señor presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados. El punto que hoy acontece, de verdad que es un punto interesante, porque habla de una responsabilidad, y una responsabilidad que no se puede pasar por alto. Es importante que desde que se aprobó la Declaración Universal
de Derechos Humanos en 1948, donde a partir de ahí, que fue la Segunda Guerra Mundial, se habló de crímenes de lesa humanidad. Y dentro de esa Declaración de Derechos Universales, es importante que recordemos el artículo 25 de esa proclama, que habla del derecho a la salud, y que no solo como un derecho, sino que es obligación de todos los estados velar porque sus ciudadanos tengan una asistencia y una calidad de vida adecuada. Y no solo ustedes piensan que eso solamente lo hizo las Naciones Unidas, sino que además de eso dejó encargado de velar por eso a la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de sus funciones tenía muchas, como por ejemplo la vacunación universal, que por cierto, presidente, colegas diputados, más nunca se ha hecho una vacunación universal, entendiéndose como una vacunación universal cuando se trata de toda la población. No como ocurrió en el caso muy particular de la difteria, que fueron solamente a vacunar en los sitios donde aparecían los brotes. Y es por eso que siguen apareciendo, porque la vacunación no son universales. También hay que hablar de qué responsabilidad de que los estados estén dando estadísticas fieles, información sanitaria adecuada y en parámetros aceptables. Porque ustedes saben algo, que hasta la alimentación es responsabilidad del Estado venezolano. Y no solo la alimentación, sino el saneamiento ambiental. Pero además de eso, hay que tener acceso a las medicinas, que ya lo explicó mi colega que me antecedió, y además el acceso a una atención médica adecuada. Todo eso concluye en que todos los países están en el deber y en la obligación de garantizarle la salud a sus coterráneos, cosa que en Venezuela no está ocurriendo. Y que no solo no está ocurriendo, sino que las condiciones son extremadamente deplorables. Son tan deplorables que inclusive hasta los establecimientos de salud han mermado en su funcionamiento porque sus infraestructuras están totalmente devastadas, independientemente y amén de lo que dijo la colega que me antecedió, de todos los recursos millonarios que se ha invertido en el sector salud. Realmente es trágico, porque no solo tenemos que hablar de los pacientes que de una u otra manera le hemos acortado su ciclo de vida, porque esto es verdad. Hay pacientes que le hemos recortado no solo la calidad de vida, sino su ciclo de vida. Y esto es importante que lo sepan, porque el organismo no se ha ocupado ni siquiera de las enfermedades que estamos viendo, sino más bien las ocultan. Fíjense lo que pasa del Tamacuro con el polio. Se han hecho los locos. Pero es importante que sepan, colegas diputados, que para que la Organización Panamericana de la Salud pudiera certificar eso, le pasa un telegrama al Instituto de Higiene, que está al lado del hospital universitario, que fue el que llevó la muestra y la procesó y le reconoció que sí era polio. Pero no solo había que quedarse ahí, hay que ir más allá, hay que hacerle genética a ese virus, a ver si es una mutación, y eso es lo que no ha hecho el pueblo de Venezuela, lo que no ha querido hacer el ministro, y que ahora vino la directora panamericana de la salud, tapando eso, tapando una situación que se le puede ir de las manos, porque nosotros ahora tenemos que recordar que estamos ante no una migración, estamos ante una huida de venezolanos, y que ese virus salvaje se puede regar por todo el continente, y por qué no decirlo, por todas las Américas. Es por esto la importancia de ver esas enfermedades que aparecieron y que reaparecen. Hoy aparece en las redes sociales que hay un brote que se presume que es lepra en San Juan de los Morros. ¿Por qué nos vamos a extrañar de la lepra si nos vacunamos contra la BCG y ese tiene vacunación cruzada? ¿Qué no puede extrañar que aparezca lepra en plena ciudad de San Juan? Bueno, eso está ocurriendo, y eso se debe porque el Estado no ha vigilado ni ha sido vigilante de los programas de salud. Ya lo decían inclusive hasta ONG, Cáritas de Venezuela acaba de decirnos que pueden morir 280.000 niños que están desnutridos y no están vacunados.
porque el Estado venezolano no se ha ocupado de ninguna de estas dos funciones, ni alimentarlo bien, ni ponerle las vacunas. Ya las Naciones Unidas tiene algunos indicadores importantes, como es el indicador infanto-juvenil de desnutrición, que dice que desde 0 a 5 años, cuando nosotros empezamos a entrar en aproximadamente 27 o más, podemos decir a ciencia cierta que estamos ante la presencia de una hambruna, porque la desnutrición puede tocar el 30%, y si toca el 30% hablamos de hambruna, y si hablamos de hambruna, los organismos internacionales van a tener que venir a Venezuela sin tener que pedirle permiso al señor Nicolás para salvar a un grupo de venezolanos que están sufriendo esta tragedia, y principalmente los jóvenes y los adultos, las edades extremas de la vida, son las que más tienen problemas a fallecer. Es por eso, señores, que es indetenible, que este daño es irreparable, y que, como decimos nosotros, ya inclusive la Corte Internacional de Justicia está viendo la posibilidad de castigar a Venezuela por este genocidio. Ya hay el representante de derechos humanos de las Naciones Unidas, está muy pendiente de lo que está pasando en Venezuela, no solo con los presos, sino también con los problemas de salud. Es el momento de tener claro que sí hay responsabilidad, y que esta responsabilidad tiene que ser dividida en los 20 años de este ejercicio, a todos los ministros y todo su tren directivo, que son responsables de todas estas cosas, por no velar por la salud de un pueblo que se siente indefenso, que no tiene fuerza ni siquiera para pelear. Es por eso que nosotros hoy compartimos este informe y decimos que no solo tenemos que ir a los organismos internacionales, sino tenemos que obligar a las Naciones Unidas a que oigan este Parlamento, y que de una vez por todas entren los cascos azules para brindar asistencia médica a todos los venezolanos, que hagan esquemas de vacunación universal, y por qué no decirnos que nos donen las medicinas que tanto el gobierno nacional nos ha impedido que las obtengamos. Es por eso que hoy estoy de acuerdo que sí hay responsabilidad del Estado venezolano, porque es un genocidio lo que se convirtió con los venezolanos. Por lo tanto, exigimos que el gobierno de Venezuela sea denunciado internacionalmente en los órganos competentes, para que tengan que pagar de una vez por todas, como lo han hecho algunos dictadores de otras latitudes, porque este tipo de crímenes no prescribe. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y por eso hoy solicitamos a esta plenaria que se apruebe ese informe de una vez, para de esa vez llevarlo a todos los organismos por la vía de la Dirección de Política Interior, Desarrollo Social y Contraloría. De más está decirle que le doy las gracias, presidente, por haberme dado esta oportunidad, y decirle al pueblo de Venezuela que estos diputados no los vamos a abandonar, y seguiremos en la lucha hasta que se abra de una vez por todas este canal humanitario deseado por más del 80% de los venezolanos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, diputado José Trujillo, con cuya intervención termina la lista de oradores en este punto. Está sometido a la consideración de la Cámara el informe, con la propuesta de hacerlo conocer a la opinión pública y remitirlo a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría General de la República, a los efectos de que se establezcan las responsabilidades penales y administrativas que se determinan en su contenido. Quienes estén de acuerdo con aprobar el informe presentado a la Cámara, a favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto al orden del día, señor secretario. Segundo